América para los americanos. Para hablar de esto, no me voy a referir exactamente a la doctrina Monroe que jugó en mitad del siglo XIX a favor de Estados Unidos, sino que vamos a darle una vuelta de tuerca. Vamos a pensar desde códigos geopolíticos argentinos. Para hacerlo, vamos a empezar hablando de un caso de éxito de un país vecino, Brasil. Brasil ha tenido desde su independencia códigos geopolíticos propios, ha tenido una geopolítica propia, ha tenido una diplomacia ejemplar desde que se conoce como país, desde que era inclusive el Imperio del Portugal. ¿Qué tuvo Brasil, el Brasil moderno, el Brasil contemporáneo desde Getúlio Vargas hasta el día de hoy? Tuvo un Estado desarrollista, tuvo un Estado luego neoliberal desde quizá el golpe del 64, tuvo, como se lo conoce, ¿no? Estado neoliberal, es decir, que fuera un poco hacia atrás en las decisiones de un Estado con tan fuerte intervención en la economía como el Estado desarrollista, como fueron todos los modelos desarrollistas latinoamericanos, y viendo cuáles eran sus defectos, ¿no? Ha ido hacia un Estado logístico, como bien lo pusieran estos dos autores, José Briceño Ruiz y Alejandro Simonov. Lo recomiendo sobre el tema de regionalismo, muy importante. Pero ¿por qué digo esto? Porque el Estado logístico de Brasil vio un límite, y el límite, si bien le permitió a este Estado logístico tener todo lo que consiguió en el siglo XXI, inclusive los posicionamientos que con Bolsonaro han sido increíbles a nivel geopolítico, con una cintura muy ancha para moverse dentro de los nuevos actores en ascenso. Hoy en día, desde ha entrado de vuelta al gobierno, lamentablemente han ido hacia abajo. Se ha aliado con Irán, por ejemplo, y otros actores que realmente son, podríamos decir, enemigos de Occidente. Ahora bien, hay que tener en cuenta algo para abordar una geopolítica propia y entender por qué no podemos cometer esos errores. Primero, hay que establecer alianzas y enemistades. ¿En qué planos? Principalmente en lo cultural. Tenemos a Italia, tenemos a España, tenemos a Portugal, tenemos a la región sudamericana como aliados culturales. ¿Quiénes son enemigos? Oriente Medio, el extremismo islámico, el terrorismo, el separatismo. ¿Quiénes son en lo fundamental, en los principios, nuestros aliados? Aquellos que defienden la libertad occidental. ¿Quiénes son enemigos? Los que defienden sistemas colectivistas, socialistas, totalitarios. ¿Quiénes son aliados en lo económico? Bueno, acá también lo ha sido Brasil, que justamente ha aprovechado todos los momentos regionalistas para su propio beneficio. Y finalmente, alianzas y enemistades, ¿en qué sentido? En sentido histórico-político. Bueno, la región en sí ha sido un aliado histórico en este momento, y por ejemplo, en este momento también podría ser, para este contexto que tenemos, Estados Unidos. ¿Quiénes son enemigos históricos? Claramente el Reino Unido y Gran Bretaña, por lo que estamos hablando hoy, el Commonwealth. Y acá cabe señalar, por ejemplo, que la compra que vamos a analizar de los F-16, los 24 F-16 que compró el Ministerio de Defensa, obtuvo, por supuesto, la queja británica, y Estados Unidos por primera vez dijo: no me interesa. Argentina necesita cuidar su espacio aéreo. ¿Qué significa definir códigos geopolíticos? Un autor como Colin Flint lo diferenciaba en 5 simples preguntas. ¿Qué alianzas tengo? La primera. ¿Y cuáles podría tener? Pensémoslas. ¿Qué enemigos tengo? ¿Y cuáles podrían ser? Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que hoy tengo alianza con Brasil. Tengo alianza con la región. Pero también en los potenciales podría tener alianza con Estados Unidos, en este contexto en que justamente los socios de la OTAN nunca estuvieron tan dispersos y tan en búsqueda de su propio interés nacional. Muchos de ellos, por ejemplo, no solamente Estados Unidos en este momento, que percibe el cambio de gobierno, sino también Turquía, India, Italia, por mencionar pocos ejemplos. ¿Qué enemigos tengo? ¿Cuáles podrían ser?
Bueno, tengo a Reino Unido y tengo a China. Pero hoy, por el giro ideológico de Brasil y por el giro que ha tenido ya hace unos años, también Bolivia. ¿Cómo mantengo cerca a los aliados y cómo potencio a los otros posibles? ¿Cómo me enfrento a mis enemigos y cómo repelo a los potenciales enemigos? Y como quinta pregunta, y la más importante, ¿cómo comunico todo esto a mi pueblo y a la comunidad global? En esto quizá hay que también hacer un mensaje para los peronistas, que muchas veces han hablado de latinoamericanismo y han hablado también de obviamente esta diplomacia berreta que mencionamos, que solamente grita pero no hace nada. Los invito a leer el discurso de Perón del 52, Unidos o Dominados, donde establece explícitamente cuáles fueron sus intenciones, cuáles fueron sus falencias, y señala cuál es la dificultad que tuvo para el proyecto de ABC, del lado brasileño, que no fue Vargas, y ni siquiera menciona que la dificultad fue Itamaraty, sino que en realidad había una razón todavía mayor, que el pueblo brasileño no estaba convencido. Es decir, que el pueblo argentino se convenza de la causa Malvinas, o que el pueblo argentino se convenza de cuál debe ser su lugar en el mundo, es, o sea, la oportunidad para hacer algo diferente. Para que se vea cristalizado en una política que dure a largo plazo, el pueblo tiene que saberlo y tiene que exigirlo. América para los americanos. ¿Por qué digo esto? Porque justamente, además de Perón, Julio Argentino Roca, con las doctrinas que se establecieron desde sus gobiernos, diplomáticamente la doctrina Drago y la doctrina Calvo, fueron paradigmas y antecedentes de la diplomacia internacional, del derecho internacional. Y eso fue justamente en contra de lo que en esa época era la doctrina de América para los americanos propuesta por Estados Unidos. La proyección antártica de ambos gobiernos que mencioné fue clave para entender cuál es el núcleo o el corazón del proyecto nacional de la Argentina, tanto el Atlántico Sur como la Antártida, es decir, una potencia bicontinental y bioceánica. Pero en algo, por supuesto, falló Roca, y también en parte Perón reconociéndolo. No supieron comunicar y hacer partícipe al entendimiento del sentido común al pueblo argentino de cuál es el lugar que se busca en el mundo. Si algo hizo Estados Unidos, una potencia en muchísimos aspectos, fue su capacidad de plasmar su geopolítica, pero aún más de transmitirla y contagiarla a su población a partir de su élite dirigente y sobre todo al mundo que se conformaba, es decir, tuvieron una visión de liderazgo. Pensemos también un ejemplo reciente, el ejemplo de Rusia y cómo a partir, después de los años 2000, pasó a ser de un país miserable, corrompido por una burocracia decadente de la ex Unión Soviética, pasó a ser una potencia militar de nuevo y sobre todo una potencia política. ¿Por qué? Porque ganó un lugar en la comunidad global a partir de contribuir a la seguridad, en la lucha contra el terrorismo. Bueno, distintos caminos pueden hacer llegar a la conformación de un gran proyecto, de una nación potencia. Argentina necesita establecer primero su control territorial efectivo, por ejemplo. O sea, una deuda pendiente en toda la historia argentina, eliminando los elementos secesionistas, extremistas e irregulares como el narcotráfico y en el sur la amenaza mapuche, que en Chile han hecho mucho más estragos. También necesita asegurar el control efectivo mediante maniobras disuasivas y sanciones directas sobre su espacio aéreo y su espacio marítimo. Es decir, no entran quienes no tengan autorización del soberano a entrar, tan simple como eso. Empezando por ese principio, se comienzan a establecer las prioridades según las cuales nuestros códigos geopolíticos se establecen. Sobre todo se piensa geopolíticamente desde Argentina, primero que todo desde Argentina. Aún, si queremos establecer una zona de influencia beneficiosa para la región sudamericana, primero es el hogar. Necesitamos establecer como norte aquello que entrará más en disputa en las próximas décadas. Concretamente, la Antártida. El Tratado Antártico vence en 2048. Los enemigos irregulares
son la otra parte de una geopolítica argentina. Porque hasta ahora estuvimos hablando de naciones, es decir, ejércitos y estados regulares, pero también hay enemigos irregulares, que son mercenarios, como dijimos, terroristas y narcos, que se mueven de manera partisana, como señalaba el gran pensador Carl Schmitt. Por eso necesitamos que nuestro federalismo sea real y efectivo en el manejo autónomo de sus recursos, de descentralización burocrática y competencia institucional. ¿Por qué? Para que así se garantice que en un territorio tan grande justamente el Estado funcione. Nuestro norte es el sur, como dijera alguien profundamente hace mucho tiempo. Por eso, hoy más que nunca, América para los americanos, porque somos los pueblos nuevos los que se liberan de esa antigua condición y conforman un ideal de futuro en esta joven tierra. Y en esta época, justamente, como mencionamos, que Estados Unidos le suelta la mano a los intereses de la OTAN y en el nuevo ascenso de Trump, más que nunca somos los americanos los que vamos a poner orden en nuestra querida América.